Ya se lo contaba, un atropello múltiple frente a un albergue para migrantes y personas sin hogar en la localidad fronteriza de Brownsville, Texas, en Estados Unidos, dejó al menos 8 muertos y una decena de heridos. Las imágenes que se han visto por las redes sociales son realmente espantosas y la mayor parte de las víctimas son inmigrantes venezolanos. Autoridades están investigando si esta colisión fue intencional o no y si quien manejaba el vehículo estaba bajo los efectos de alguna droga. Esto sucede en momentos en que muchas ciudades fronterizas, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense, se han visto abarrotadas por migrantes en situación irregular, personas que han cruzado la frontera sin papeles, en un número que ha ido en aumento paulatinamente desde hace ya muchos meses, pero que se ha incrementado con motivo de la inminente finalización de la aplicación del llamado Título 42, que permite a las autoridades migratorias expulsar inmediatamente a migrantes que cruzan sin papeles la frontera cuando hay alguna situación sanitaria, en este caso el COVID. Vamos a hablar al respecto con el periodista Jorge Vadillo, mejor conocido como Doctor J. Él está en McAllen, Texas, y vamos a platicar con él como hemos hecho en otras ocasiones. Hola Jorge, me da gusto saludarte. Igualmente, Pascal, muy buenos días, con el gusto de saludarte. Pues sí, vaya tragedia, ya ha aumentado a 8 las personas que lamentablemente perdieron la vida en este atropello masivo, si se podría calificar así. Sí. Y es que, bueno, pues una persona de sexo masculino de nombre Jorge Álvarez se pasa un semáforo en rojo, exceso de velocidad, imprudencia y además, bueno, pues que estaban sentados un grupo de alrededor de entre 22, 23 jóvenes migrantes procedentes de Venezuela que estaban en la parada de un autobús esperando para ser trasladados a la central de autobuses, valga la expresión, del centro de Brownsville. Y ahí, bueno, pues esta camioneta los impacta, las imágenes muy fuertes que se han hecho virales a través de las redes sociales, bueno, pues muestran la manera en la que fueron impactados por este vehículo y que por ahora ha dejado 8 personas ya sin vida y que también, bueno, pues tiene 4 en una situación muy delicada en diferentes hospitales, tanto del sur de Texas como incluso 2 que fueron trasladados a San Antonio vía helicóptero debido al estado de salud en el que se encontraban. Tuve la oportunidad, Pascal, si me permites, Sí. de platicar con el director de este centro de inmigrantes, también conocido como Casa Romero, y platiqué con el director Víctor Maldonado y esto fue lo que nos dijo. Irse a su destino. Okay. Y otros no traían su boleto, pero iban a ir a informarse. Y otros se van al centro para dar una vuelta. Nosotros no los detenemos aquí. Claro. Entonces estaban parados ahí en donde se llega el autobús. Entonces nuestra cámara capta que viene un SUV, viene a muy alta velocidad, se pasa el alto y va a impactar a las personas que están sentadas a lo largo de la orilla del cordón de la carretera. Esas fueron las palabras que nos dijo el director de este centro de inmigrantes, quien, bueno, pues nos explica que ellos... A ver, perdimos ahí la comunicación con Jorge Vadillo, pero bueno, este es un refugio para personas en situación de calle que por la situación que se ha dado de un gran número de migrantes en situación irregular que están de uno y otro lado de la frontera, se ha habilitado como un refugio para ellos. La información que tenemos es que eran venezolanos quienes ahí se encontraban, venezolanos que seguramente pues pasaron enormes penurias para llegar hasta allá. Lo decimos porque esa es la ruta tradicional que siguen los venezolanos a través de Colombia, luego la muy complicada región de la selva del Darién entre la frontera de Colombia y Venezuela, luego cruzando todo Centroamérica,
llegando a México, donde ya sabemos, desgraciadamente, pues se han vuelto los migrantes el objetivo de bandas de traficantes de personas. Así que después de tanta dificultad para llegar a Estados Unidos, estimado Jorge, le contaba a la audiencia, pues termina así la vida de varios migrantes venezolanos y otros pues están en situación complicada por las lesiones recibidas. Imagínate, y tú has descrito algo muy claro. Efectivamente, toda la travesía para poder llegar hasta este punto. Y ya en el momento donde ya están a punto de ser trasladados hacia diferentes partes de los Estados Unidos, porque aquí tan solo es el último escalón, si se podría decir, para poder llegar ya a su destino final, pues aquí es donde muchos ese sueño americano se convierte en pesadilla. Y bueno, pues lamentablemente no pudieron cumplir ese anhelo de poderse encontrar con su familiar, que son precisamente los que pagaron los gastos para poder llegar hasta este punto, y que precisamente también son los que dieron esa oportunidad para que ellos pudieran llegar hasta acá por medio de alguna petición ante el Departamento de Inmigración. Entonces, bueno, pues sí es una fuerte tragedia aquí en el sur de Texas, y que bueno, pues también ayer nos explicaba este director de este centro de inmigrantes que la capacidad de ese centro es de 250, sin embargo ellos tienen sobrecupo, tienen 280, y precisamente hace un par de días habría ido a esta parte del Valle de Texas o al sur de Texas, a Brownsville, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para platicar acerca de culminación del título 42 y que sí, ahora entrará me gustaría, perdón que te interrumpa, Jorge, me gustaría 11 de platicar contigo sobre la finalización del título 42, pero viene una pausa automática y para no perder el hilo de lo que nos estás comentando, si me permites, hacemos la pausa y regresamos inmediatamente contigo. Por supuesto. Gracias, regresamos. Le agradezco mucho a Jorge Vadillo que nos haya esperado en la línea telefónica para seguir esta entrevista respecto de lo que está ocurriendo en la frontera de México y Estados Unidos ante el inminente fin del título 42. Jorge, ¿crees que es un hecho que esto va a concluir el próximo jueves? O todavía hay la posibilidad de que se continúe posponiendo. Hay que comentar como contexto que la OMS ya declaró el fin de la emergencia sanitaria, así que quizá habría razones para hacerlo. Mira, según en palabras, aparentemente ahora sí culminaría en las palabras del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que precisamente tuvo una gira de 2 días aquí en el sur de Texas, tanto en Brownsville como en el área de McAllen, en la que se reunió con autoridades locales para poder hablar de lo que vendría. Y es que aparentemente el fin del título 42, diríamos que con esto se reduciría la cantidad de inmigrantes que estarían llegando a la frontera norte de México y a la frontera sur de los Estados Unidos. Sin embargo, esto es paradójico porque lo que se espera es una cantidad masiva de inmigrantes a partir del próximo 11 de mayo, y pues ha puesto tanto en una situación de preocupación, o por lo menos es lo que tratan de decir las agencias federales de los Estados Unidos, que el caso es de que se han enviado 1,500 militares a la frontera para ayudar a colaborar a los agentes de la patrulla fronteriza, valga la expresión, en el tema de la cantidad de inmigrantes. Y ayer mismo, esta persona del centro de inmigrantes me adelantaba que efectivamente ellos también están esperando una cantidad por lo menos del doble de lo que les están llegando por día. Y él me dice que por lo menos por día les llegan 200. Entonces, se espera que la cantidad sea de 400 personas tan solo en un centro, Pascal, de inmigrantes. En específico en McAllen, ¿verdad? Esto en el área tanto de Brownsville. De Brownsville. Y tan solo en un centro de inmigrantes. Entonces, bueno, pues la cantidad de inmigrantes que estarían arribando, si sumamos Brownsville, sumamos el área de McAllen, yo creo que estamos hablando por lo menos entre 3 a 4,000 personas por día. Oye, Jorge, tú me comentabas en una ocasión que platicamos hace algunos meses que a veces la patrulla fronteriza pues tiene que elegir en qué punto se coloca o a cuáles
migrantes detiene o no, porque es tal la cantidad de gente que llega a atravesar simultáneamente que no se dan abasto. Esto, pues, sin duda debe ser una consideración ante el fin del título 42. Efectivamente, sí, son 3.200 oficiales desde el área o agentes de la patrulla fronteriza, desde Brownsville a lo que se le conoce como Presa Falcón, que es en el condado Starr, cerca de Roma, Texas. Son 3.200 oficiales de la patrulla fronteriza. Habría que sumar alrededor de unos 1.200, más estos 1.500 que llegaron para cerrarlo en un número de 5.500 aproximadamente, tanto agentes de la patrulla fronteriza como de la Armada de los Estados Unidos. Sin embargo, esto no alcanza, porque los de la Armada de los Estados Unidos, ellos no tienen la facultad para detener a inmigrantes. Ellos solamente están para colaborar y digamos que hacer el reporte. Oye, por este punto están cruzando 25, están cruzando 40, y que además esto también lo utilizan los traficantes de tanto de inmigrantes como para también traficar droga, porque mandan estos grupos de 80, 100 personas para distraer la atención de los agentes de la patrulla fronteriza y ellos utilizar ese momento de distracción para poder ellos cruzar sus estupefacientes, sus drogas en algún punto vulnerable de esta frontera México entre Estados Unidos. Sí, no son muchos elementos para un tramo que es como de 200 kilómetros, ¿no? Aproximadamente. Sí. Ahora, habría que contar esto, Pascal, que además son 3 turnos. Claro, claro. Entonces, pues sí, la cantidad es muy corta de personal, si cabría decir la palabra. Sí. Es muy mínimo el personal que hay para poder cubrir realmente toda la frontera, a pesar de que cuentan con toda la tecnología que pudiéramos describirte, que incluso ellos tienen acceso a su celular para estar viendo las cámaras, para estar viendo los puntos donde están pasando los inmigrantes, pero pues ellos van a donde hay grupos más grandes, por lo menos de 8, de 15, y ahí hacia arriba, bueno, pues entre más inmigrantes pudieran detener en un solo momento, ya que es mucho el tiempo que se les dedica para poderlos después trasladar a estos centros de inmigrantes. Entonces, bueno, pues es parte de lo que se espera a partir de la próxima semana, que sí, las cantidades, según las mismas agencias federales, tanto del Departamento de Border Patrol como obviamente todos ellos que dependen de del Secretario de Seguridad Nacional, Mayorkas, bueno, pues sí esperan una cantidad grande de inmigrantes a partir de la próxima semana. Jorge, nos quedan 3 minutos, pero quisiera preguntarte cómo están los centros para los refugios para migrantes, como el que nos describías en Brownsville, en otros puntos de la frontera. Hemos visto que en El Paso y en Laredo, Texas, han declarado emergencia en esas ciudades. ¿Cómo están las cosas ahí en la zona de McAllen? Es exactamente igual que en la mayoría de los puntos de cruce fronterizo. Incluso uno de los centros de inmigrantes más reconocidos, si pudiéramos decirlo así, es el de Caridades Católicas, que es precisamente dirigido por una monja que es reconocida a nivel mundial, normativamente y precisamente tuve la oportunidad de platicar con ella y ella me decía que ahorita tienen sobrecupo y ahora con esto, bueno, pues ellos ya no saben ni qué hacer porque ya no saben ni a dónde mandarlos, ya que es una cantidad que ha superado por mucho las expectativas de lo que ellos tenían en estos centros de refugio para los migrantes. Y por supuesto, aquí también le tienen que entrar al tema las autoridades locales, tanto el municipios del lado mexicano, ya sea Reynosa o Matamoros, y del otro lado, bueno, pues le tienen que entrar al tema también McAllen y Brownsville, que a pesar de que no reciben recursos federales, pues tienen que entrarle con el billete para poder afrontar esta crisis migratoria, porque sí, a pesar de que en Washington no le ponen ese nombre, sí es una crisis migratoria. Bueno, pues me decías en el bloque anterior que estos venezolanos ya habían recibido, los venezolanos atropellados en Brownsville ya habían recibido papeles, ¿verdad? Para poder viajar a otras ciudades, integrarse, reunirse con sus familias. Te explico rápidamente porque sé que tenemos el tiempo muy corto.
ellos al momento que cruzan a Estados Unidos son enviados a un centro de migración del Departamento de la Patrulla Fronteriza. Sí. Ahí son liberados, se les entrega un documento en el que ya pueden estar, digamos, temporalmente en los Estados Unidos hasta que enfrenten un juicio con un juez de migración, valga la redundancia. Y mientras en ese proceso son enviados a un centro de inmigrantes ya por una organización sin fines de lucro, como en este caso Casa Romero, y bueno, pues ya ahí ellos les dan, se pueden bañar, les dan alimentos, le dan ropa, salen de ahí y ya viajan hacia pues el punto donde ellos era su objetivo llegar, ¿no? Pues Jorge, como siempre te agradezco mucho la información, te mando un gran abrazo. Igualmente, Pascal, un gusto para mí saludarte y siempre estar aquí a la hora. Gracias, Jorge.